El caso de Jenny Valentina Beltrán. ¿Quién abandonó a su hijo y por qué nadie ha pagado? ¿Qué harías si descubrieras que todo lo que te contaron sobre la muerte de tu hija podría ser una mentira? En el video de hoy, volvemos a uno de los casos más estremecedores de Colombia, el asesinato de Jenny Valentina Beltrán, una joven de solo 18 años, y el abandono de su pequeño hijo Eric Matías en medio de una loma, envuelto en una cobija. Pero esta vez, no solo para contar lo que ocurrió, sino para exponer lo que muchos prefieren callar. Las inconsistencias son alarmantes, las preguntas, incómodas, y las respuestas aún no existen. ¿Por qué Jenny se fue con un hombre que conocía desde hacía apenas 2 semanas? ¿Fue manipulada o engañada para ser llevada a una trampa mortal? ¿Qué pasó realmente durante los días en que estuvo desaparecida? ¿Quién abandonó a su hijo, vivo, kilómetros lejos del cuerpo de su madre? ¿Y por qué hasta hoy no hay un solo detenido, ni una versión oficial coherente? Prepárate para sumergirte en uno de los casos más turbios y dolorosos de los últimos años en Bogotá. Una historia de vulnerabilidad, engaños y, tal vez, de complicidades que nadie quiere investigar. Un crimen que pudo haberse evitado, y un silencio institucional que huele a encubrimiento. Si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad y activa la campanita. En Resolvedor de Pecados de Enigma, seguimos cada pista, cada dato oculto, porque la verdad, aunque la quieran enterrar, siempre encuentra la manera de salir. Y antes de continuar, comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega este enigma. El regreso al caso, Jenny Valentina Beltrán y Eric Matías. Lo que aún no se ha contado. En el video de hoy volvemos a uno de los casos más perturbadores y dolorosos de los últimos tiempos en Colombia, el feminicidio de Jenny Valentina Beltrán y el misterioso abandono de su hijo Eric Matías. Pero esta vez, vamos más allá. Nos enfocaremos en las zonas grises, en los silencios oficiales, en las contradicciones que la opinión pública todavía no puede comprender, porque este caso no solo es una tragedia, es también una llamada urgente a mirar de frente los errores de un sistema que sigue fallándoles a las mujeres y a los más vulnerables. ¿Cómo fue posible que una madre joven desapareciera junto a su hijo sin que se activaran protocolos efectivos de búsqueda? ¿Por qué el cuerpo de Jenny apareció días antes que su hijo y a kilómetros de distancia? ¿Quién ganó tiempo al mantener en silencio el paradero del niño durante semanas? Y sobre todo, ¿quién era realmente el hombre que la convenció de mudarse y luego desaparecer con ella? Jenny había conocido a este individuo apenas 2 semanas antes. Su familia asegura que él le prometió una nueva vida en Ecuador, una oportunidad para comenzar de cero con su pequeño. Pero lo que vino después fue una cadena de silencios, sospechas y omisiones. Mientras las autoridades centraban la atención en Ciudad Bolívar, fue una mujer de la zona de Usme quien dio la voz de alarma al encontrar a Eric Matías abandonado, solo, envuelto en una cobija, con el cabello cortado y un peluche entre sus manos. Había pasado más de un mes desde su desaparición. ¿Dónde estuvo ese niño todo ese tiempo? ¿Quién lo cuidó? ¿Por qué fue soltado justo cuando la presión mediática aumentaba? La madre de Jenny, devastada, exige justicia. Las pistas apuntan a un posible caso de trata, o al menos a un feminicidio planificado con intención de desaparecer cualquier evidencia. Sin embargo, la investigación parece estancada, y los responsables siguen sin rostro. Si aún no estás suscrito, únete a Enigma sin resolver y activa la campanita, porque en este canal no dejamos que el silencio gane. Seguimos cada pista, cada testimonio, cada dato ignorado. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el abandono de Eric fue planeado para distraer la atención del verdadero crimen? ¿O que hubo más personas involucradas en la desaparición de Jenny? Y no olvides, la verdad, aunque la escondan, siempre encuentra el camino para salir a la luz. Bloque 2. ¿Quién era el hombre que convenció a Jenny? Solo 2 semanas. Ese fue el tiempo que le tomó a Jenny Beltrán confiar su vida y la de su pequeño hijo a un hombre que, hasta el día de hoy, sigue rodeado de dudas. Según relatos familiares, él fue quien la convenció de dejar su hogar en Ciudad Bolívar y mudarse a San Cristóbal, y, más aún, la animó a emprender un viaje a Ecuador, supuestamente para comenzar una nueva vida con mejores oportunidades. Pero,
¿Quién era este hombre? Las autoridades aún no han revelado oficialmente su nombre, lo cual ya levanta sospechas. Al parecer, era un conocido reciente, posiblemente vinculado a círculos laborales informales o redes sociales. La madre de Jenny confirmó que su hija había mencionado a este hombre en conversaciones anteriores, describiéndolo como alguien cariñoso y preocupado por su futuro. Pero todo sucedió muy rápido, demasiado rápido, y cuando Jenny desapareció, simplemente se esfumó, sin declarar, sin responder a los mensajes, sin involucrarse en la búsqueda. Hasta el momento, las autoridades no han revelado si esta persona ha sido localizada, interrogada o investigada formalmente. Esto es, cuanto menos, alarmante. ¿Cómo es posible que la última persona que estuvo con Jenny, quien supuestamente la convenció de irse de la casa, siga estando fuera del foco principal de la investigación? Además, hay una pregunta aún más inquietante en el aire. ¿Actuó solo? Hay hipótesis que apuntan a una posible red de explotación o trata de personas, especialmente considerando la mención del viaje a Ecuador y el patrón de manipulación emocional reportado por la familia. El hecho de que Jenny fuera encontrada muerta, mientras que su hijo, tras semanas de angustia, fue abandonado en una ladera, podría indicar que hubo intereses específicos en separarlos, o tal vez en silenciarla. Las contradicciones aumentan. Según la madre de Jenny, intentó presentar una denuncia policial en los primeros días tras su desaparición, pero, como en tantos otros casos en Colombia, se encontró con desinterés. Las primeras horas cruciales para cualquier investigación fueron en vano. Solo tras el hallazgo del cuerpo, las autoridades comenzaron a actuar, e incluso entonces, solo de forma parcial y lenta. ¿Por qué tardaron tanto en localizar las últimas comunicaciones de Jenny? ¿Cómo es posible que no identificaran con exactitud a la persona con la que salió de casa? ¿Por qué no se difundió ampliamente el nombre de este hombre, si es un actor clave en la reconstrucción de los hechos? Cada una de estas preguntas, tristemente, resuenan sin respuesta. Mientras tanto, el bebé Eric Matías, incluso salvado, sigue siendo un símbolo de abandono e injusticia. Un niño inocente que pasó días, o incluso semanas, expuesto, vulnerable, abandonado, y que ahora crece con la cicatriz de una tragedia que pudo haberse evitado. Bloque 3. Los errores imperdonables de la policía. En los casos de desaparición, el tiempo apremia, y en este caso, la lentitud y la inacción de las autoridades colombianas costaron una vida. Literalmente, Jenny Beltrán desapareció a mediados de enero, tras salir de casa con su hijo y su nueva pareja. Desde el principio, la familia sospechó que algo andaba mal. Jenny era una joven responsable, muy apegada a su hijo, y rara vez salía sin mantener contacto con sus familiares. Sin embargo, cuando la familia buscó ayuda en la policía, la respuesta fue un cliché cruel: debe estar con un novio, ya aparecerá. Y la denuncia simplemente no fue aceptada. Esta frase, repetida hasta la saciedad por autoridades desprevenidas en toda Latinoamérica, se ha convertido en un símbolo de un fracaso sistémico. La idea de que las mujeres adultas no pueden desaparecer, que simplemente huyen, exageran, desaparecen por su cuenta, se ha utilizado como excusa para no investigar, y esta demora cuesta vidas. Durante casi una semana, la policía no consideró el caso una prioridad. No se emitieron alertas, no se realizaron búsquedas activas, ni siquiera se verificaron los últimos datos de contacto de Jenny. Mientras tanto, ya estaba muerta. Según lo revelado, un hombre encontró el cuerpo de Jenny en una zona apartada, en Ciudad Bolívar, el 19 de enero. De no ser por este descubrimiento fortuito, su desaparición podría haber sido ignorada. La identidad de la joven fue confirmada posteriormente por su madre en el Instituto de Medicina Legal, pero incluso con el cuerpo hallado, la investigación avanzó con lentitud. Lo más alarmante es que el bebé Eric Matías seguía desaparecido. ¿Y qué se hizo para encontrarlo? Casi nada. Fueron sus propios familiares quienes comenzaron a buscar pistas, hasta que una semana después, en febrero, surgió información de que una mujer había visto a un niño solo, cubierto con una manta, en una colina de Usme, un lugar completamente fuera del área de búsqueda. Eric había sido abandonado allí como si fuera desechable,
con el pelo cortado, desorientado, probablemente con frío y hambre. El estado en que fue encontrado levanta nuevas sospechas. ¿Podría el corte de pelo haber sido un intento de dificultar su identificación? ¿Estuvo cautivo parte del tiempo? ¿O fue raptado por otra persona tras la muerte de su madre? Nada de esto se ha aclarado hasta ahora. La policía no dio detalles sobre los interrogatorios, no presentó una cronología coherente, ni siquiera indicó el paradero del hombre que acompañaba a Jenny. Peor aún, el caso parece haber quedado eclipsado por otros titulares, tratado como uno más entre los muchos feminicidios que azotan a Colombia a diario. Pero aquí estamos hablando de dos víctimas: Jenny, quien perdió la vida, y Eric, quien experimentó un profundo trauma, el abandono y la pérdida de su madre, en uno de los momentos más frágiles de su infancia. La pregunta candente es: ¿hasta cuándo? ¿Cuántas jóvenes más tendrán que desaparecer para que las autoridades colombianas tomen en serio estos casos desde el principio? ¿Cuántas madres tendrán que suplicar en comisarías que se les crea? La historia de Jenny Beltrán y su hijo es también la historia de un sistema que falla a diario, un sistema que solo se activa cuando es demasiado tarde, y que, debido a esta negligencia, tiene las manos manchadas de sangre. Bloque 4. La indignación que encendió a Bogotá. El asesinato de Jenny Valentina Beltrán y el cruel abandono de su pequeño hijo no pasaron desapercibidos. En cuanto se supo la noticia, sobre todo después del reencuentro de Eric Matías con su abuela, una ola de indignación invadió las redes sociales, los medios de comunicación y las calles de Bogotá. Periódicos como El Espectador, Semana, Noticias, Caracol y El Tiempo comenzó a cubrir el caso diariamente. Influencers y activistas feministas, como las integrantes del colectivo Ni Una Menos, comenzó a exigir públicamente a las autoridades preguntando: ¿por qué Jenny fue ignorada cuando desapareció? ¿Por qué la policía solo se movilizó cuando apareció el cadáver? Y quizás la pregunta más incómoda de todas: ¿dónde está el hombre que prometió llevarla al paraíso y terminó siendo su último compañero vivo? Las manifestaciones fueron más allá de lo digital. En Ciudad Bolívar, San Cristóbal e Usme, los vecinos organizaron vigilias y protestas, portando velas y carteles con frases como «Justicia para Jenny» y «¿Dónde está el asesino?», y exigiendo a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Fiscalía General de la Nación tratar el caso como prioridad nacional. La madre de Jenny, visiblemente conmocionada, apareció en los medios varias veces, exigiendo justicia para su hija y protección para su nieto. «Mataron a mi hija, pero no me callarán», dijo ante las cámaras. Su dolor conmovió a miles de colombianos, especialmente a madres solteras, mujeres jóvenes y familias de otras víctimas que habían vivido situaciones similares. El caso cobró mayor relevancia cuando se descubrió que otras mujeres habían denunciado desapariciones similares en la misma región. En los últimos meses, aumenta aún más la sensación de inseguridad. Además, la conducta de la policía siguió generando controversia. No hubo retractación pública por desestimar la denuncia de la madre. No hubo disculpas. Al contrario, algunos sectores intentaron silenciar el caso, minimizando las repercusiones, insinuando que la joven se había involucrado con alguien que no debía. La vieja táctica de culpar a la víctima, una vez más, resurgió para desviar la atención del verdadero problema: la falla del sistema de protección de mujeres, niñas y niños vulnerables en Colombia. Ante la presión, la Fiscalía se prometió intensificar la investigación. Se abrió una línea directa especial para el caso y se solicitó el apoyo de Interpol para localizar al posible responsable. Sin embargo, pasaron las semanas y no se presentó ningún avance concreto a la población, sin arrestos, sin reconstrucción detallada de los hechos, solo silencio. Esta falta de respuestas avivó aún más las protestas. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a exigir que el gobierno de Gustavo Petro implementara una política más estricta y efectiva contra los feminicidios y las desapariciones forzadas. Lo que le pasó a Jenny no puede convertirse en una estadística, tiene que convertirse en un punto de inflexión, dijo un representante de la Red Nacional de Mujeres en una entrevista con Huepo Radio. Y en este mar de revuelta, una imagen se convirtió en símbolo de la lucha: a de Eric Matías en brazos de su abuela,
recibido por vecinos y desconocidos, con un osito de peluche en la mano, un niño que sobrevivió al abandono, pero que tendrá que crecer con las profundas cicatrices de la violencia, la pérdida y el abandono institucional. Bloque 5. Entre el silencio de las autoridades y la urgencia de justicia. La investigación del asesinato de 1960. Jenny Valentina Beltrán y el abandono de su hijo, Eric Matías, permanece sumida en el silencio y la incertidumbre. Más de 6 meses después de la tragedia, el caso sigue sin resolverse. No se han realizado arrestos, y el principal sospechoso, el hombre que convenció a Jenny de mudarse a Ecuador, sigue desaparecido. Las autoridades colombianas informaron que lo estaban buscando, pero no revelaron su nombre completo, ni emitieron una alerta pública, ni una orden de arresto internacional. La familia, los abogados y grupos de derechos humanos acusan a la Fiscalía General de omisión y falta de transparencia. La línea de investigación más probable indica que Jenny fue víctima de un feminicidio premeditado, posiblemente vinculada a redes de explotación, trata de personas o violencia doméstica extrema. La forma de su muerte: su cuerpo fue hallado en una zona boscosa, en avanzado estado de descomposición, y el abandono de la bebé en un lugar desierto con el cabello cortado sugieren un claro intento de ocultar sus huellas y confundir a las autoridades. Además, quedan varias preguntas sin respuesta. ¿Por qué Jenny confió en un hombre que solo conocía desde hacía 2 semanas? ¿Actuó solo o formaba parte de un grupo más grande? ¿Por qué cortarle el pelo al bebé? ¿Un intento de cambiar su identidad? ¿Cuánto tiempo pasó Eric solo en el barro antes de ser rescatado? ¿Qué se está haciendo realmente para capturar al responsable? La falta de justicia supone un doble golpe para la familia. Primero, el dolor de perder a una hija de 18 años de forma tan cruel. Segundo, la sensación de impunidad que resuena cada día sin respuestas. Y en este vacío, surgen las especulaciones. ¿Había descubierto Jenny algo que no debía? ¿Estaba involucrada, incluso sin saberlo, en una trama mayor? ¿O simplemente fue el objetivo de un depredador que se aprovechó de su vulnerabilidad? Eric Matías, ahora al cuidado de su abuela materna, se ha convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia. Sobrevivió, y su historia, aunque marcada por el trauma, podría ser la semilla de un cambio profundo en la forma como Colombia aborda los casos de desaparición, feminicidio y abandono infantil. En memoria de Jenny, y por todas las Jennys que el sistema ignoró, os dejamos esta reflexión. Un país que no protege a sus mujeres y a sus niños está condenado a repetir su tragedia una y otra vez.